Desea obtener una hipoteca o préstamo hipotecario de $295,000. La tasa de interés del préstamo es 5.2% y el préstamo es por 30 años. Sus pagos mensuales son de $1,619.88. La primera pregunta que queremos responder es cuánto deberá después de realizar los pagos durante 5 años. Responderemos esta pregunta usando un TI-84 TVM Solver. Comencemos por determinar la información requerida. El capital N es el número total de períodos de pago. Entonces, debido a la primera pregunta, primero estamos haciendo pagos durante 5 años, y usted está haciendo pagos mensuales, el capital N es 5 veces 12 o 60. Y por ciento es la tasa de interés anual. Sabemos que es 5.2% y, por lo tanto, y por ciento es 5.2. No convertimos el porcentaje a un decimal. PV es el valor presente o el monto inicial del préstamo, que es $295,000. Esta cantidad es positiva porque estamos recibiendo esta cantidad de dinero. PMT representa el monto del pago mensual, que es $1,619.88. Pero debido a que está pagando esta cantidad, ingresamos $1,619.88 negativos. Estamos resolviendo el valor futuro después de 5 años, y la cantidad de pagos por año, y la cantidad de compuestos por año son 12. Aunque no se nos informan los cargos por intereses, 5.2% compuesto mensualmente, si hacemos pagos mensuales, si no se dan, también asumimos que el número de compuestos por año es 12. Y siempre dejamos la opción PMT en la parte inferior establecida en fin, no comienza y ahora vamos a la calculadora e ingresamos la información y resolvemos el valor futuro. Desde la pantalla de inicio presionamos aplicaciones, ingresamos, N mayúscula es 60, ingrese. Y por ciento es 5.2, ingrese. PV o valor presente es $295,000. Entrar. El monto del pago es negativo $1,619.88. 19.88. Entrar. Estamos resolviendo un valor futuro. Observe cómo los pagos por año, y los compuestos por año ya están establecidos en 12, y el pago está establecido en el final. Entonces ahora podemos resolver el valor futuro. Con el cursor en la fila de valores futuros, presionamos Alpha Enter. Observe cómo el valor futuro es negativo porque aún debemos esta cantidad. El valor futuro es $271,653.83 al centavo más cercano. To the nearest cent. Entonces, ahora sabemos que después de hacer pagos durante 5 años, aún debe $271,653.83. $153.83. Y ahora para determinar cuánto deberá aún después de realizar pagos durante 20 años, debe cambiar el capital N a la cantidad de meses en 20 años y luego resolver nuevamente el valor futuro. Entonces cambiaremos N mayúscula a 20 por 12. Que es 240 y resuelve el valor futuro. Entonces, volviendo al solucionador TVM, volvemos a N mayúscula y lo cambiamos a 240. También puede ingresar 20 veces 12 si lo desea. Una vez que presiona Enter, calcula el producto. Y luego bajaremos a FV para el valor futuro y para resolver el valor futuro, presionamos Alpha Enter. Una vez más, observe cómo sigue siendo negativo porque aún debe esta cantidad. El valor futuro es de $151,324.40 al centavo más cercano. Así que ahora todavía debe $151,324.40. Después de hacer pagos por 20 años, observe cómo aún debe más de la mitad del monto del préstamo después de 20 años, que es 2/3 de la duración del préstamo, que es de 30 años. Y en la última pregunta, queremos saber cuánto deberá después de realizar los pagos después de 28 años. Entonces ahora cambiamos N mayúscula a 28 por 12. La cantidad de meses en 28 años, y una vez más resuelve el valor futuro. Entonces volvemos a N mayúscula e ingresamos 28 veces 12, ingresamos. Regrese al valor futuro porque todo lo demás permanece igual y resuelva el valor futuro. Presiona Alpha Enter.
Y después de 28 años, debe $36,845.85 al centavo más cercano. Entonces, nuevamente, después de hacer pagos durante 28 años, aún debe $36,845.85. and 85 cents. Espero que hayas encontrado esto útil.